Continuamos con los casos clínicos, con Miguel, al cual no voy a volver a presentar. Bueno, la idea va a ser, primero vamos a presentar dos casos similares. Voy a arrancar primero con yo y después va a seguir la doctora Melissa López. Bueno, muy bien, vamos. ¿También? ¿No perdió a nadie? ¿No hay bajas? Tengo miedo que me toque acá el traste, acá el Huberto, lo veo como muy, así como que está atrás mío, así me siento intimidado. Me tengo que cuidar porque están siendo grabadas estas charlas y después no va a quedar serio el material bibliográfico. No empecemos así. Esta no es la... A ver. Vamos, ahí va. Bueno, esta criatura, Pipa, 5 años, canino, hembra, mestiza. Nosotros cuando describimos un caso clínico, esta es la manera de presentarlo, ¿no? Está el lenguaje coloquial, académico nuestro, y el lenguaje que utilizan los tutores, ¿no? Entonces, cuando me refieren al paciente, la tutora me dice, le salen úlceras y costras en la cara y otras partes del cuerpo, cada vez está peor de la piel y de ánimo, ningún remedio le hace efecto. O sea, para atrás. Iba a decir otra palabra, pero me voy a cuidar. Gracias. De nada. Anamnesis general. Come alimentos super premium, vive en departamento, es la única mascota sin lesiones, los tutores, vacunas vigentes, le dan Spinosad mensual y no ha tenido patologías preexistentes. Vamos a la anamnesis particular, lo netamente dermatológico. La evolución fue progresiva en el transcurso de 2 meses. Me pongo así como un poco de suspenso. Las lesiones comenzaron alrededor de los ojos y labios. Primero eran pequeñas erosiones y luego se fueron transformando en úlceras y costras. Con el tiempo también aparecieron en el cuerpo, le generan molestias, se frega la cara. Y bueno, lo de siempre, ¿no? ¿Qué le van a dar? Cefalexina y prednisolona en dosis bajas con mala respuesta. También le dieron algunas dosis de dexametasona, con lo único que nota alguna mejoría, al menos momentánea. Bueno, acá está Pipa, ¿no? Las lesiones que describen son lesiones erosivas. Yo diría que, al menos en las fotos, no se ven tan ulcerativas, costrosas. Recuerden que cuanto más profundas se hacen las lesiones, van a ser más hemáticas las costras que se formen, cuanto más superficiales sean, van a ser más resumantes, van a ser más exudativas, ¿sí? Y las costras van a ser más de tipo melicéricas, más amarillentas. Estas lesiones están, miren los pabellones auriculares, lo tienen perinasal, lo tienen en los párpados, tiene afectado también los labios, la transición entre trufa y puente nasal. Os he hecho una porquería. Y tenía otras lesiones, que los saco un poco de contexto, porque si no ven la primera foto y ya dicen todos tenemos el diagnóstico, que claro la tenemos en dermatología. Si no, no sería caso clínico complejo, ¿no, un chalo? Perfecto. No me presta atención, la tengo que retar todo el tiempo. Bueno, acá tienen lesiones en otros lugares del cuerpo, ¿sí? En el codo, en el dorso. Ahí ya son lesiones un poco más profundas, son ulcerativas, congestivas, exudativas. Si bien no se ve del todo bien la foto de la derecha, que lo van a ver cuando se hace la tricotomía para hacer la toma de muestras quirúrgicas, también hay hiperpigmentación, un poco lo que me preguntaba hoy Adri. Es muy común en dermatología que haya lesiones inclusive que coexisten, hiperpigmentadas, hipopigmentadas. Esto es en el codo, ¿sí? Mucha inflamación, mucha erosión. Chachán. Métodos complementarios. ¿Qué evidencia la citología? Un proceso inflamatorio, ¿no? Supurativo con aislados linfocitos y plasmocitos. Ustedes siempre piensen que depende de donde tomen la muestra va a haber o no, o más cantidad de plasmocitos. Los plasmocitos están en todas las uniones mucocutáneas, en trufas. Siempre van a encontrar plasmocitos. O sea, que encuentres plasmocitos es algo normal. Depende de donde tomen las muestras. Por ahí en piel los plasmocitos no son tan frecuentes como si en cualquier histopatología de esos lugares. ¿Cuáles son los diagnósticos presuntivos? Que le tendría que preguntar yo a ustedes. ¿Cuál diagnósticos presuntivos
les parece que puede tener este paciente, al menos con las fotos que han observado? ¿Qué les parece? Una vasculopatía. ¿Qué más? Un lupus. Dijiste 2. No, ella dijo el otro. Un pénfigo. Un mestizo. Sí, un mestizo de ovejero. Una RAD, ¿sí? Una reacción adversa a drogas. Tal vez el pénfigo foliáceo es una patología que está más en la superficie, ¿no? Es epidérmica. Las patologías lúpicas son más de la capa más profunda de la piel, de los queratinocitos basales y de la membrana basal. Entonces van a haber costras melicéricas, no van a haber lesiones erosivas. En pénfigos muy crónicos, donde hay una reacción vascular o una reacción inflamatoria crónica, tal vez ven lesiones un poco más agresivas, ¿sí? Más con costras hemáticas, pero no es lo más común. Entonces un pénfigo, si bien tiene un dermograma de pénfigo, las lesiones no son típicas de pénfigo. Perfecto, no se me ocurren muchas más, ¿sí? Esos son los diagnósticos diferenciales. Y pongo entre paréntesis lupus. Lupus es un complejo de enfermedades. Bueno, por supuesto que este paciente lo que tenemos que hacer es biopsiarlo. Ya pasar de un método complementario de primera elección, esos métodos complementarios que los tenemos a nuestro alcance, que los hacemos con frecuencia, citología, raspajes, tricograma, todo eso, un método de segunda elección para intentar ver en profundidad ese tejido que nos muestra. Por supuesto que esto va con anestesia profunda y ahí ven un poco más en detalle en las fotos cómo estaba. Ven que las costras, estas lesiones son más profundas, esas costras son hemáticas, o sea, al mínimo, por lo menos tienen ulceración, porque para que haya sangre coagulada tiene que haber ruptura de los capilares, por lo menos del plexo superficial de la dermis, entonces tuvo que haber ruptura de la membrana basal. Entonces son lesiones más profundas. Mucha erosión, lo que decían también, puede haber hipopigmentación, en todo proceso inflamatorio puede haber hipopigmentación, y lo llamativo es que sí, si bien están involucradas las uniones mucocutáneas o las transiciones, también tienen lesiones en otros lugares que no son tan típicos, por ejemplo, de un lupus discoide o de un lupus mucocutáneo. Tiene afección en los pabellones auriculares. La bibliografía dice que el lupus discoide puede tener lesiones en pabellones auriculares, realmente nunca lo he visto. ¿Sí? Por ahí en un pénfigo eritematoso, que es una combinación, pero lo van a tener en la trufa. Bueno, tenía afectadas las orejas también. Un poco, fotos un poco más de cerca, tiene zonas de transición de hipopigmentación y sutilmente en la zona superior de la foto derecha y abajo también hay zonas de hiperpigmentación. Miren, muy agresivo. Como ven, al cirujano le decimos tome muestras y no se anda con chiquitas, ¿no? Le dieron para que tenga, para que guarde y lo bueno es el color de la sutura, me gusta. Hay que tener... Combina con la lesión. O sea, yo tengo siempre la piedra que cuando tengo sutura negra me viene un perro negro, cuando hay sutura blanca, viceversa, y la presbicia me está matando y mi técnica quirúrgica no es muy buena, así que se complica. Bueno, ven, ahí se tomaron varias muestras. Siempre hay que tratar de tomar muestras, varias muestras. Por supuesto que los cirujanos toman con hoja de bisturino como nosotros con punch generalmente. Y estas muestras tienen que tratar de involucrar tejido afectado y tejido sano, y ustedes tienen que marcar con un indeleble la dirección en la cual quieren ustedes que el patólogo haga el corte. Porque si no, si la cortan, por ejemplo, imagínense en un Xinjiang, cortan solo la parte blanca, lo que van a ver es tejido sano. Y viceversa. Hay patologías que no importa y otras patologías que sí es relevante ver la transición entre tejido sano y tejido afectado. Entonces tratamos de involucrar las dos componentes. Acá le sacaron de todo, sano, afectado, bueno. ¿Sí? Me matan los efectos. Estoy en mi mejor momento. Y estas lesiones ya son bastante atípicas, ¿no? Esta lesión está como si fuera por detrás en la zona lumbar, por decirlo, en el tórax, en la zona lumbar, por manifestarlo de alguna manera. Y es una lesión bastante
patognomónica en la cual se empiezan a superponer zonas de hipopigmentación y de hiperpigmentación. Son placas discoides, anulares, policíclicas que se van como fusionando. Y no se los puedo marcar, pero vean la transición, es un marmolado. Lesiones ulcerativas, lesiones erosivas, costras, hiperpigmentación, hipopigmentación. Esta se ve más de cerca. Y estas lesiones son plaquiformes, algunas tienen un poco de relieve. Si bien no se llega a diferenciar claramente, estas lesiones tienen un poco de relieve. Y esto es muy raro, este marmolado. Después, cuando vean esto, vean un paciente con lesiones similares, no se las van a olvidar porque son muy representativas de esta entidad. Y acá, bueno, empiezan un poco los problemas y... A ver, a veces nos peleamos con los patólogos, a veces porque la culpa la tenemos nosotros, porque tomamos mal las muestras, y otras veces por ahí no encontramos o no elegimos la zona representativa, o tomamos mal las muestras, o no nos explican lo que necesitamos nosotros saber. Acá lo que dice que hay una hiperkeratosis ortoqueratótica, una hiperplasia epitelial, áreas erosivas con material costroso adherido, lesión inflamatoria con patrón de interfase. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Marcado predominio de células mononucleares, linfocitos, plasmocitos, espongiosis, exocitosis intraepitelial severa, afección de epitelio folicular con las mismas características a las observadas en epitelio de revestimiento. Coloración PAS negativas, eso para ver si hay formas fúngicas, hay colegas que lo hacen ya de rutina, y positivo para membrana basal, o sea, hay una membrana basal engrosada, ¿sí? Diagnóstico, dermatitis de interfase severa, evaluar enfermedad inmunomediada, ¿sí? Cuando hablamos de dermatitis de interfase, básicamente hacemos hincapié en una presentación inflamatoria de la membrana basal y sobre todo de la lámina para el lado epidérmico y no para el lado dérmico, y va involucrado apoptosis, un tipo de muerte celular, y degeneración vacuolar, muy típica de las patologías lúpicas. Entonces, esta dermatitis de interfase puede ser rica en células o pobre en células. Cuando es rica en células, decimos que hay una dermatitis liquenoide de interfase, o sea, hay mucho infiltrado celular en la dermis, ¿sí? Entonces, si ya decimos dermatitis de interfase rica en células, decimos que hay asociado a una dermatitis liquenoide. Acá dice eso, simplemente que hay mucha inflamación en la piel y que si no aclara, y eso sí se tiene que aclarar, si hay células apoptóticas, porque eso es típico de las patologías lúpicas. Si bien se puede sobreentender, lo tiene que aclarar. Y si es rica en células o pobre en células, o si hay una reacción liquenoide o no hay una reacción liquenoide. Pero bueno, leemos esto y lo primero que se nos viene a la cabeza es que estamos hablando de un proceso lúpico, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Faltaría aclarar si hay apoptosis y vacuolización y si esto es rico en células, o poner si hay dermatitis liquenoide o no, porque patrones de dermatitis, la dermatitis interfase en sí misma va asociada a otras entidades, como por ejemplo puede ser una farmacodermia, que donde podemos tener un eritema multiforme, donde podemos tener satelitosis y otras figuras, pero hay una dermatitis interfase pobre en células. Tratamiento. Como la presunción es que esto es un proceso lúpico por el tipo de patrón histopatológico que tiene, y era muy agresivo y muy crónico, lo que utilicé es una terapia a pulso. Es un tipo de abordaje terapéutico que propone el doctor Olivrí hace muchos años, traspolado humano, pacientes que tienen patologías autoinmunes muy severas, que están en una crisis, lo que hace es apagar el sistema inmune. Utilizar 2 o 3 días seguidos dosis muy altas de corticoide, ya sea sistémico, ya sea oral o sea inyectable, como a mí me gusta más la dexametasona que la prednisolona. Yo uso dexametasona, uso 1 miligramo kilo de dexametasona. El doctor Olivrí utiliza 10 miligramos kilo de prednisolona. Gusto personal, ¿sí? Me da la sensación de que con dexametasona el perro no se me va a tirar de cabeza dentro del tacho de basura y va a romper todo y se va a tomar medio tanque de agua. Y con prednisolona, sí, hay otros colegas que están en total desacuerdo conmigo. A algunos les gusta el Cabernet, me gusta el Malbec, esto es lo mismo. Así, son gustos. Todo funciona. Entonces, con este tipo de abordaje, lo que muestra es que se alcanzan remisiones
más rápido, o sea, el periodo de inducción, el periodo que necesitamos para que la patología se controle en un 80% es más corto y que en promedio en todo el tratamiento se va a terminar utilizando menos corticoide. Se usa más para pénfigo que para lupus, pero un lupus bastante agresivo y generalizado y la gente está bastante, voy a controlar mi vocabulario, bastante cansada. Bueno, entonces le di la dexametasona, empecé con prednisolona 2 miligramos kilo cada 24 horas por 21 días. Ese es el periodo de inducción, ¿no? El periodo en el cual nosotros tenemos que controlar el 80% de las lesiones. Y eso se había conseguido. Y entonces empieza la segunda fase, que es la de transición, donde se empieza a descender la dosis hasta establecer en cuánto la puedo mantener para que no vuelvan a tener una reagudización. Si esa concentración, esa dosis es aceptable, 0,5 miligramos kilo de prednisolona cada 48 horas, por ejemplo, contemplando que es una patología autoinmune, que la mayoría no van a requerir en forma crónica de fármacos, puedo sostener ese tratamiento o empezar a combinarlo con inmunomoduladores. Y los bloques de descenso dependen del paciente y de la patología. Varían entre 8 días a 15 días. Los bloques son, le doy 8 días una dosis, bueno, empiezo a bajar siempre en bloques de la misma cantidad de días. Yo suelo utilizar 15 días, bloques de 15 días, o sea, conseguí consolidar la patología. Entonces ahora voy a empezar a bajar. ¿Qué hago? La bajo durante 15 días. Siempre de un 20 a un 25% de la dosis. Ustedes dicen, ¿cuánto le estoy dando? 100 miligramos semana. Bueno, la otra semana tengo que darle 75 miligramos. Y así lo van bajando. Con el primer bloque que hago, el paciente sigue muy bien. Con el segundo bloque sigue muy bien. Con el tercer bloque empieza a tener una recidiva, empieza a recaer. Entonces acá lo que digo es una dosis muy alta para sostener en el tiempo. Yo no puedo seguir con esta dosis de prednisolona. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O cambio el corticoide, que ya me parece que no es lo más adecuado, o empiezo a involucrar algún inmunomodulador, que tenemos un montón, ciclosporina, oclacitinib, azatioprina, ¿sí? Micofenolato de mofetilo, doxiciclina, niacinamida, el que ustedes quieran. Hay algunos que se adaptan mejor que otros a algunas de estas patologías autoinmunes. La realidad es que la doxiciclina niacinamida es uno de los cócteles terapéuticos más antiguos que tenemos, pero funciona muy bien para lupus. Y entonces decidí tratarlo con doxiciclina. Tetraciclina no me gusta porque hay que darlo 3 veces por día y es un fastidio y aumenta la posibilidad de que haya vómitos. En cambio, la doxiciclina me da esa facilidad. ¿Qué es lo malo? Utilizar un antibiótico. En una época donde cuidamos los antibióticos, los estamos utilizando con otro uso, con otra funcionalidad. La combinación de ambos hace que se module la inmunidad y tiene un montón de efectos y funciona muy bien también en patologías donde están involucradas el sistema inmune, no solo adaptativo, sino el innato, en todas las patologías autoinflamatorias, ¿sí? No se sabe con certeza absoluta cuál es el mecanismo de acción, pero tiene que ver con el descenso de producción de anticuerpos, con el reclutamiento de células inflamatorias, con la activación del complemento. Lo que tienen que tener cuidado es que son los dos fármacos, y no le pondría el rótulo de hepatotóxicos, pero sí que tienen metabolismo hepático y tengo muchos pacientes que empiezan a subir las transaminasas, entonces tienen que contemplarlo y monitorearlo. Y algo muy importante es que la doxiciclina baja muchísimo la absorción con los lácteos, no lo pueden dar con lácteos, si no, no se absorben. Sí se ha concluido que los antiácidos no modifican la absorción de la doxiciclina, pero sí los lácteos disminuyen mucho la absorción, ¿sí? Y la verdad que no sé si está bien, no estoy haciendo una apología de utilizar esta combinación, pero en pacientes que ya no sé qué dar, sobre todo en las enfermedades autoinflamatorias, síndrome de piogranulomas a la cabeza, en algunas paniculitis, en algunas vasculitis refractarias, esta combinación me va fantástico y son refractarias a otros tratamientos que están como de primera elección. Bueno, decidí utilizar esto. No había mucha bibliografía porque ahora vamos a ver de qué patología se trata y hay muy pocas publicaciones. Y con Meli siempre tenemos así, somos una dupla. No sé, ¿se fue Meli? ¿Dónde está? Ah, acá, qué boludo. Estaba acá, mi amiga, yo no le daba bola. Bueno.
Bueno, muy bien. Entonces empecé a utilizar doxiciclina niacinamida porque no me funcionaba. Y así fui haciendo el descenso, hasta que saqué la prednisolona y lo continué con la doxiciclina niacinamida. Y esta es la evolución que fue teniendo hasta que conseguí controlar por completo la patología. Miren las cicatrices que fueron quedando. En cuello, cara, dorso, codo. Tuve una remisión completa en 2 meses. ¿Sí? Miren las cicatrices que fueron quedando. La prednisolona la lograste bajar. La suspendí. Sí. Lo que tenés que hacer es contemplar que los inmunomoduladores tienen un periodo de consolidación de más o menos 3 a 4 semanas, a veces más. Entonces mantenés la dosis de prednisolona mínimo 3 semanas y ahí la seguís bajando hasta sacar. Volvés a la dosis anterior a la cual te trabaste, empezaste a tener una recaída. Bueno, así quedó Pipa, la gente feliz, quedó con cicatrices, ¿ven? Pero son muchos meses, acuérdense que arranqué en el mes 7. En realidad esto no es que le seguí dando, es que le escribí a la dueña para que me mande fotos de cómo estaba y seguía teniendo cicatrices. Ya en el mes 10 ya estaba controlado. Es muy raro que en esta patología ustedes puedan cortar la medicación. Tiende a la recidiva permanente. Tuve la suerte de que la pude dejar sin medicación. Me sigue escribiendo de vez en cuando. Sé que está bien porque todos los años me manda saludos y me manda un vino. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué patología es? ¿O prefieren que avancemos y se los cuente yo? Hay algunos que ya sé que lo saben. ¿Qué tipo de lupus es? No, dice lupus eritematoso cutáneo, no dice qué es. ¿Cuál? El vesicular es el del coli. No. Tachado. Uno menos. ¿Qué lupus le parece? ¿Es el discoide? ¿Sí? ¿El discoide? El discoide generalizado, ¿sí? Exacto. Bueno. Esto se define así: lupus eritematoso cutáneo es un grupo de enfermedades, no es solamente el lupus eritematoso discoide, por supuesto que es una enfermedad autoinmune, mediada por anticuerpos contra constituyentes moleculares de los núcleos. ¿Cuáles son los factores ambientales, genéticos? Yo creo que, por supuesto, que siempre acá hay una predisposición genética. Y un factor inductor muy alto, por supuesto, que son las radiaciones ultravioletas, pero tiene que haber una predisposición genética y ambiental. Después hay defectos en la tolerancia inmunológica, como toda enfermedad autoinmune, la tolerancia de las células T, hay hiperproductividad de células B, puede haber alteraciones hormonales y un montón de cosas más. Bueno, la forma más frecuente de lupus es la que vemos frecuentemente, que es el lupus eritematoso discoide localizado, que a veces yo le pregunto, siempre lo consulto a Pablo y aprovecho para agradecerle al doctor Pablo del Mestre, sin duda el colega que más sabe de autoinmunes de la Argentina, y él siempre me ayuda y me explica y le pregunto 10 veces lo mismo, así que bueno, aprovecho para agradecerle a Pablito. Que yo el otro día le decía, bueno, en realidad no se debería llamar lupus eritematoso discoide porque es una traspolación de humano, es muy raro que un perro tenga placas discoide nasales. Hay fotos, pero no es lo más común. Es como un lupus eritematoso localizado o facial, ¿sí? Sería lupus eritematoso nasal o facial, pero se sigue llamando discoide. Y hay otras variantes de lupus. El lupus eritematoso discoide generalizado, que es este que vimos recién. El lupus eritematoso cutáneo vesicular, que dijo Jessy. Lupus eritematoso cutáneo exfoliativo vesicular. Lupus eritematoso mucocutáneo. Y todo lo que tienen en común, que tienen un patrón histopatológico similar, que eso es lo que dijimos, es una dermatitis de interfase rica en células, ¿sí? Con esa apoptosis y vacuolización. Ese es el patrón histopatológico en común. Algunos agregan, por ejemplo, el vesicular, se forman vesículas porque hay mucha vacuolización y se van fusionando, se van haciendo como espacios, como hendiduras, pero todos comparten este patrón histopatológico.
Y este es un trabajo de tal vez el colega que más, sin duda, el colega que más sabe de autoinmunes, que es el doctor Thierry Olivry, también está con Keil Linder y Fran Banovic, y bueno, hacen toda una descripción de esta entidad. Ellos lo que hicieron fue, o Thierry lo que hizo es traspolar las afecciones y las clasificaciones de lupus que hay en humanos y adaptarlas a los caninos, ¿no? Entonces lo que dice que hay dos tipos de lupus, unos con los que tienen afección cutánea y otros que tienen afección sistémica. Los de afección cutánea son todos los que les nombré, y después tienen el lupus sistémico, y después tienen presentaciones que son agudas, subagudas y crónicas. Las agudas no tenemos en perros, tenemos las subagudas, que es el lupus vesicular, y tenemos las crónicas, que son todas las restantes, ¿no? El lupus discoide, el localizado, el generalizado, el vesicular y el exfoliativo, ¿sí? Y después lo que dice que hay las presentaciones localizadas jamás se pueden transformar en generalizadas, ¿sí? O en sistémicas, pero sí viceversa. Hay un lupus sistémico puede hacer una de las presentaciones como lupus generalizado. Hay un feedback, por eso esas flechas que van y vienen. El lupus cutáneo o el mucocutáneo nunca se va a hacer un lupus generalizado o nunca se va a hacer un lupus sistémico. Y después hay presentaciones lúpicas que no tienen el típico patrón histopatológico de esta dermatitis de interfase, y por ejemplo tenemos las paniculitis lúpicas, ¿sí? O los lupus bullosos. Bueno, son otro tipo de enfermedades, pero no los quiero marear con todo esto, porque es muy complejo. Bueno, miren, empezamos por la que es subaguda, la presentación subaguda, es la única, es el lupus vesicular. Esto es muy típico de raza, esto es de los coli. Genera lesiones bastante agresivas, mucocutáneas, que después se ulceran y hacen esas costras. Este paciente lo vimos con el doctor Tonelli hace 1000 años, cuando recién arrancábamos, en la facu. Y cambiate de asiento. Yo me tengo que acordar. Bueno, ven, este paciente tiene lesiones muy agresivas faciales, hace muchísimos años. Y esto es lo que se llama eritema figurado, ¿sí? Aparecen dibujos, son lesiones policíclicas, anulares, arciformes, serpiginosas. Son todas nomenclaturas para este tipo de presentaciones, ¿sí? Arciformes es en forma de arco, policíclicas como anillos químicos, ¿sí? Lesiones muy erosivas y se hacen vesiculares. Realmente vi muy poco, vi 4 pacientes, uno con Eduardo, otro paciente que justo coincidía, lo estaban viendo Marcelo con Ale, en la facu también, y tuve uno hace poquito, 3 vi. O sea, tiene una presentación muy pobre, pero son lesiones así como con dibujos, muy llamativas y que generan muchísimo dolor. Esto es típico de raza. Este es el que más acostumbrados están todos, ¿no? El lupus discoide, el lupus facial, ¿sí? Que afecta sobre todo nariz, tiene todo como una evolución. Primero empieza con inflamación, esa inflamación hace que la trufa pierda su arquitectura, deja de tener ese trabeculado, se pone bien lisa, después empieza a perder pigmento, empieza con hipopigmentación, después vienen las lesiones erosivas, ulcerativas, y después cuando no se controlan hay pérdida tisular. Y esto es totalmente asociado a la radiación ultravioleta. Este es el lupus mucocutáneo, ¿sí? Generalmente afecta 2 o más uniones mucocutáneas, los genitales son los que más se involucran, y acá está afectado el ano y la vulva, y algo que es súper patognomónico es esa pigmentación reticular que envuelve las lesiones erosivas ulcerativas. Se deposita ese pigmento como si fuera puntiforme rodeando este tipo de lesiones. Este creo que es un paciente de Dani Scavone, creo. Miren cómo afectan más de uniones mucocutáneas, afectan la transición en el ollar, en el canto medial del ojo y lo que es en la unión mucocutánea labial. Generalmente tienen más de 2 uniones mucocutáneas involucradas. Y el diagnóstico diferencial es la piodermia mucocutánea, que a veces inclusive es difícil diferenciarla a nivel histopatológico, porque yo creo que la epidermia mucocutánea en realidad también es una afección inmunomediada con predisposición a la infección. Pero bueno, una responde al antibiótico, la epidermia, y el lupus no responde al antibiótico, pero para mí vienen por el mismo carril.
Este es un lupus muy complejo, un lupus generalizado, pareciera como si fuera un lupus sistémico, porque cursa con cuadros febriles, mucho decaimiento, dolor articular. La realidad parece que fuera un sistémico que después tiene este tipo de presentación cutánea. Se llama exfoliativo porque tiene todas esas lesiones erosivas, ulcerativas, pero es muy costroso, muy descamativo. Suele empezar por dorso. Ven cómo está todo encorvado el paciente, con mucho dolor. Y este es de Pablito, del Mestre. Miren cómo está todo prácticamente depilado. Es típico de raza, de los Braco, y también están afectados algunos bislas, que nos confundimos y a veces tienen presentaciones que parecen de adenitis sebácea y no son adenitis sebácea, sino que tiene que ver con este lupus exfoliativo típico de raza. Ven que hay muchas presentaciones lúpicas. Esta tiene muy baja incidencia. Y ojo, esto está bueno biopsiarla para poder diferenciarla de una adenitis sebácea, que en pacientes de pelo corto pueden tener esta presentación. La histopatología no lo voy a repetir, es lo que les dije antes. Y acá lo que ven, esas celulitas que están marcadas con flecha, que se ven bien eosinofílicas, esos son queratinocitos basales apoptóticos. Y ahí también hay queratinocitos con degeneración vacuolar o hidrópica. Eso es típico, ¿no? Eso es la dermatitis de interfase con este tipo de daño en los queratinocitos. Ahí también están marcados con flechas. Los van a distinguir porque se ven así muy eosinofílicos y con el núcleo muy pequeño. Y ahí lo que ven marcado bien rosa con las flechas largas es el engrosamiento de la membrana basal. Lo que ponía la patóloga, ¿sí?, quedaba positivo. El lupus eritematoso cutáneo generalizado fue descrito por primera vez en el año 2012 y está traspolado de una variante humana que se llama lupus eritematoso cutáneo diseminado. En el año 2013, el doctor Thierry Olivry describe un caso que se transforma en lupus eritematoso sistémico. Por eso esa flecha que va y viene, puede un sistémico gatillar o hacer esta presentación clínica de lupus eritematoso cutáneo generalizado o viceversa. Esta presentación puede empezar a tener signos sistémicos, artralgia, pirexia, alguna nefropatía. Y miren la cantidad de pacientes que hay. Suele aparecer en pacientes, hay muy pocos pacientes descriptos, realmente muy pocos. Suele aparecer en pacientes de edad media alta, promedio 9 años. Razas afectadas, es muy difícil decir cuáles son las razas más afectadas porque hay muy baja casuística. Una estadística racial está basada en la cantidad de pacientes que encontramos. Si hay 30 descriptos, no sirve demasiado, salvo que sea siempre la misma. Fíjense en ustedes cómo es tal cual. ¿Qué afecta? Siempre, en el 100% de los casos, lateral de tórax, dorso y cuello. Tenía las lesiones. Abdomen y proximal de miembros. No tenían abdomen, pero tenían proximal de miembros. Codo, ¿sí? 80% de los casos. Y después cabeza también y uniones mucocutáneas en algunos casos. O sea, tiene todas las presentaciones. Las lesiones son multifocales o generalizadas, tal cual. Y esto, eran placas anulares, tienen todos como esos dibujos, o policíclicas, están hiperpigmentadas generalmente en la periferia e hipopigmentadas en el centro y hacen lesiones erosivas, ¿sí? Y por esa alopecia después dejan cicatrices, todo lo que quedó, o sea, es de manual esto, ¿sí? No lo presenté nunca, bueno, ahora con Meli por ahí podemos presentar el caso que les va a mostrar ella. Esto es más de lo mismo, lo que muestra acá en este cuadrado, esta es una dermatitis de interfase rica en células. Acá están en la dermis y todo este puntillado son células inflamatorias, ¿sí?, que generalmente son linfocitos o plasmocitos. Y estas son fotos que tienen él. Ven cómo es, me encanta, para mí la palabra que más aplica es marmolado. Tiene todo un marmolado, ¿sí? Tienen todos los bordes hiperpigmentados, los centros hipopigmentados, mucha cicatriz, erosiones, úlceras. O sea, si ven esto, difícilmente se pueden confundir. Estas son las lesiones del humano, terribles, ¿sí? Lesiones muy agresivas, muy profundas, con costras. Y miren la baja estadística que hay, que definir un tratamiento es muy difícil porque tenemos muy poca estadística.
O sea, tenía que elegir por uno. Había 6 casos donde se utilizó prednisolona y ciclosporina, que funcionó en el 33% de los casos. Hay otro caso con hidroxicloroquina, que había 3 casos descritos con una respuesta parcial, tetraciclina nicotinamida, un caso con buena respuesta, y el oclacitinib se propone que puede funcionar porque inhibe, sobre todo en el lupus exfoliativo, que ya se sabe que tiene mucha interferencia tiene mucha relación con el interferón. Entonces el oclacitinib bloquea el interferón. Pero bueno, el oclacitinib se está probando, lo que pasa es que no hay un protocolo. ¿Qué dosis usamos? 0,6, 1, 2, 5 miligramos kilo cada 12 horas. Cada uno utiliza la dosis que quiere. Entonces no está estandarizado el protocolo, y ese es el problema. Esta es una patología que tiende a la recurrencia, ¿sí? Así que tuve muchísima suerte. Y acá hay algunas propuestas, ¿no? Uno que respondió a ciclosporina y no respondió a doxiciclina niacinamida, a mí me respondió perfecto. Hay otro que sí respondió a la tetraciclina niacinamida, otro que respondió a la hidroxicloroquina. Creo que Ale y Marcel habían usado primero no, pero era el vesicular ese, perdón. Bueno, hay varios. La hidroxicloroquina es un antimalárico que actúa como inmunomodulador. Pero ven que las lesiones son muy parecidas: bordes hiperpigmentados, centros hipopigmentados, marmolado, erosiones. Y bueno, este es el trabajo del doctor Olivri, donde sobre 7 casos de lupus muestra la utilización del oclacitinib. No está descrito el generalizado porque tiene muy baja incidencia, ¿sí? Pero está descrito sobre el mucocutáneo, sobre el exfoliativo y sobre el discoide facial. Bueno, no sé, ¿estamos? ¿Sí? Bueno, les cuento de Mancha. Mancha es una paciente que atendemos en la facultad desde el 2023. Y bueno, Mancha es una perrita de aproximadamente 10 años, porque en realidad la encontraron en la calle, no se sabe la edad. Mestiza, hembra, castrada. Y el motivo de consulta, mira el efecto que le pusiste, hermoso. Es que tenía una otitis bilateral de más de un año de evolución, ¿sí? Este era el motivo de consulta, ¿sí? Esas otitis bilaterales, así ulceradas los 2 oídos. Les hago un resumen de la historia clínica. Yo la atendí por primera vez en septiembre del 2023. Ellos la habían encontrado en la calle en abril del 22. Comía un alimento balanceado premium, desparasitación al día, no la habían vacunado aún. Desde que la adoptó tenía otitis, ese tipo de otitis así como les mostré. Convive con una perra que no tiene lesiones, sin lesiones en los tutores, y la característica que tenía es que estaba mucho tiempo acostada, la notaba dolorida, no quería jugar, no levantaba la cabeza y no tenía prurito en otras zonas del cuerpo. La cabeza sí la sacudía constantemente. Con respecto, bueno, nuevamente a la anamnesis, cuando ellos lo encuentran, además de la otitis, ellos le vieron una alopecia en la grupa que le habían dicho que era normal, ¿sí? Que la perra había tenido algún proceso, no le explicaron qué, y que la alopecia que tenía en la grupa era normal. Utilizaron gotas óticas, se aplicó dexametasona, no coloqué todos los fármacos que usaron porque fueron muchísimos realmente. En junio del 2022 tuvo una pseudopreñez, nuevamente otitis, le dieron dexametasona inyectable y gotas óticas. Y con eso iba mejorando, mejoraba, empeoraba. Le habían hecho una radiografía de las bullas timpánicas donde no había presencia de contenido, así que no había una otitis media que nos pudiese estar perdurando esa otitis externa. La castraron en julio y en enero del 2023 hizo una otitis por pseudomona bilateral. Estas son las lesiones que tenía Mancha. Tenía muchísimo dolor cuando le tocábamos las orejas, costaba mucho poder levantarlas, la perra buenísima, pero bueno, realmente tenía dolor y se le nota en la cara, ¿no? El dolor. Esta es el otro oído, ¿sí? Y cuando la empezamos a revisar, claro, no es que solo tenía una zona pelada en el cuerpo. Claro, casi normal, casi normal. Bueno, y empezamos a indagar qué pasaba con Mancha, ¿sí? Las lesiones en un principio ellos contaban que en el dorso,
Vuelvo para atrás, a ver, quiero mostrar una foto. Fíjense que en el dorso, esta es la foto del día que la encontraron, tenía alopecia, hiperpigmentación, pero solo eso, que llegaba hasta la cola. Bueno, acá está. Sí, no creo que hayan sido pulgas. Fíjense la cola, ¿sí? Alopecia en la cola, alopecia en el dorso. No tenía lesiones severas realmente en el cuerpo. Descamación. Debajo de esas escamas había pequeñas úlceras que uno si las levantaba se veían las pequeñas úlceras. Y acá se ven las lesiones en ventral, ¿sí? Acá no había úlcera claramente, pero fíjense ese patrón marmolado, lo que decía Miguel, que se ve en ventral. Bueno, en un principio se le hicieron un montón de chequeos de sangre, cardiológico, es cardiópata esta perrita, ecografía abdominal, radiografía de tórax que dio normal, y se hicieron anticuerpos antinucleares que dieron negativos y se pidió un histopatológico. Vuelvo un poquito para atrás. La otitis que tenía había tenido múltiples drogas que habían utilizado, ¿sí? Yo la atiendo desde 2023 hasta ahora, la atendí el mes pasado, siempre ha tenido otitis, han ido y venido. No anoté todos los antibióticos que usamos y todos los productos, me enfoqué más en esta patología. Pero bueno, este es el resultado del histopatológico. Había una dermatitis superficial de tipo liquenoide con presencia de mononucleares. 2 muestras tenían vesículas subepidérmicas, también con contenido inflamatorio. Se le realizó una tinción PAS y no había formas fúngicas. Y el diagnóstico era compatible con una enfermedad tipo lupus, ¿sí? Por la presentación clínica sospechamos que tenía que ver con el mismo proceso, con un lupus eritematoso discoide generalizado. Este es uno de los tratamientos que utilicé en ella. Para el dolor que tenía puntual en los oídos usamos dipirona por unos días, doxiciclina porque la pseudomona que tenía era sensible a este antibiótico y se realizó un lavaje de los conductos auditivos bajo anestesia. Luego de eso comenzó con prednisolona 2 miligramos kilo y unas gotas óticas que tenían cloranfenicol, triamcinolona y lidocaína. Así está en noviembre del 2023, los oídos. Claramente las lesiones mejoraron muchísimo. La perra se sentía de mejor ánimo, empezó a querer correr, jugar, interactuar con la otra perrita que no lo hacía. En noviembre del 2023 comenzamos con un descenso de prednisolona de a poco, cada 15 días, intentando llegar a esta dosis de 0,5 miligramos kilo cada 48 horas y el cuadro estaba estable. Ahí incorporamos el oclacitinib cada 12 horas a 0,8 miligramos kilo y en los oídos empezamos a utilizar clobetasol en crema cada 72 horas. Ya no había un proceso infeccioso en los oídos, sino que quedaban esas pequeñas úlceras que le molestaban. En diciembre del 2023 la evolución fue muy buena, volvió a correr, jugar, tenía buen ánimo y intentamos seguir descendiendo la dosis de prednisolona hasta llevarlo a una dosis de 0,5 miligramos kilo cada 7 días. Y mantuvimos el oclacitinib, pero una vez por día. Abril del 2024, nuevamente con una crisis, ¿sí? El cuadro recidivó. Cuando intentábamos bajar las dosis de prednisolona, volvía a aparecer, se contaminaba. Luego no volvió a tener más pseudomonas, pero tuvo Escherichia coli, tuvo estafilococo en los oídos. Era todo secundario, ¿sí?, a las úlceras que presentaba. Se suspendió el oclacitinib porque no se veía buena respuesta y comenzamos con ciclosporina y mometasona en crema en los oídos. Septiembre del 2024, fíjense que anduvo bien, dentro de todo bien, de abril a septiembre, pues se habían controlado bastante el proceso, pero en septiembre del 2024 empiezan a aparecer lesiones en el abdomen. Fíjense estas lesiones como que se dibujan, ¿no? Y con este patrón marmolado que tenía en el abdomen. Sí, acá estaba nuevamente con prednisolona, intentando bajar, que nunca se logró descender, y ciclosporina. Sí.
En septiembre del 2024, bueno, comienza con una insuficiencia renal, bueno, aparte era cardiópata. Continuó solamente con ciclosporina, se suspendió el corticoide, mometasona 2 veces por semana en los oídos y tacrolimus en las lesiones ulceradas del abdomen. Abril del 2025 ahora, está peor con respecto a la insuficiencia renal, tuvo varias internaciones. Se tuvo que suspender la ciclosporina por intolerancia, porque la comenzó a vomitar, aparte, bueno, estuvo internada varias veces, y lo que aparecieron eran nuevas lesiones ulcerativas en pecho, abdomen y oídos. Se siguió con tacrolimus tópico como para intentar controlar el proceso, cremas hidratantes con vitamina A en la piel descamada, y en los oídos nuevamente hizo una infección, por lo que utilizamos cloranfenicol con triamcinolona y lidocaína. Y estas son las lesiones actuales, ¿sí? En el pecho. La vimos con Andrea en abril, y bueno, yo tengo contacto con los tutores por mail, me daba miedo preguntar qué había pasado. Le mandé un mail la semana pasada y me comentaron que Mancha estaba bien, que aparte de que tiene su insuficiencia renal, está bastante estable, estaba comiendo, y estas lesiones se habían mantenido así, ¿sí? Claramente el cuadro va a empeorar, ¿no? La opción que estuvimos charlando con Miguel y que nos quedaría probar sería la doxiciclina con niacinamida. Vamos a ver la tolerancia, porque últimamente no tolera ningún fármaco, pero bueno, este es el caso de Mancha, que no tiene un final feliz así como el de Miguel, pero bueno, acá se los traje. Bueno, gracias. Consulta, la ciclosporina que usaste, ¿cuál fue? ¿Fue la de humanos, la nuestra? No, la que está acá. Ok. Y la toleró bastante bien un tiempo, pero bueno, después cuando se complicó con su insuficiencia renal empezó a no tolerar las medicaciones, incluyendo la medicación cardiológica. Y otra pregunta, ¿has vuelto a medir a Ana después de...? No, porque, pero estaría interesante. Porque como evolucionó así, quizás haya claro. evolucionado. Sí, claro. Sería interesante. Vamos a ver qué pasa ahora con su cuadro clínico en general. En teoría el mes que viene la veo y sería una alternativa. ¿Alguna otra pregunta? Algo que pueden utilizar, yo vengo usando, no es por lo ideal, cuando estos pacientes son recalcitrantes, pueden combinar inmunomoduladores. Ciclosporino o clasitinib, por ejemplo. Arrancan con el clasitinib una vez por día o dos, eligen ustedes. Y hay muchos pacientes que a la combinación de inmunomoduladores responden muy bien y después van eligiendo un día uno, un día otro, o van viendo la respuesta que tiene. Esa es una opción. Otra opción para esas lesiones que tiene ahí Meli, que son tan extensas, tal vez es la espuma de clobetasol. La espuma les permite utilizar un corticoide de muy alta potencia, en forma más extensa, y que baja a hacer en presentación espumosa, más líquida, no tengan tanta atrofia cutánea, pero sería una opción. Bueno, y lo que dijo Jess y Meli también, ¿no? Ahora que está sin los anticuerpos antinucleares, hay que medirlos sin tomar corticoide. O sea que ahora que la perra que está con la insuficiencia renal y con una crisis renal, ya sea por el consumo crónico de corticoide o por la misma enfermedad, estaría bueno volver a repetirlo. Ah, no contemplé, entonces tiene razón. Bueno, sí, la tía siempre, mi tutora o encargada tiene razón. Sí, no sé cuánto puede llegar a absorber, pero bueno, tiene razón. Sí, es muy externa, tiene razón Andrés, sí, no lo contemplé, claro. Pero si no tiene una insuficiencia renal, a veces en pacientes con esas lesiones o atópicos severos lo uso, pero tiene razón Andrés, claro. Ahí va, siempre tiene razón. ¿Alguna otra pregunta? Gracias Meli, gracias Miguel.